Amigos, ¿qué tal? Hoy es 31 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Las FARC con más favorabilidad que los partidos. Los escándalos de corrupción que por esos días sacuden al país, más los que vienen del pasado, le están pasando su cuenta de cobro a la clase política y las altas cortes de la justicia. Según los resultados de la encuesta Gallup Poll del mes de agosto, las FARC tienen una opinión favorable del 12%, 2 puntos por encima de los partidos políticos con el 10%, que registran a su vez una opinión desfavorable mayor del 87% frente a un 84% de la guerrilla. El sistema judicial colombiano registra una opinión desfavorable del 83% y una favorable del 14%. A su vez, la Corte Suprema de Justicia tiene una desfavorabilidad del 72% y una favorabilidad del 23%, y la Corte Constitucional una opinión desfavorable del 63% y una favorable del 29%. De hecho, la misma encuesta revela que los colombianos ven con buenos ojos la manera como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha manejado las negociaciones de paz con las FARC. A la pregunta sobre si se considera que Colombia está mejorando o empeorando en ello, un 47% se inclina por lo primero y un 39% se muestra pesimista. También una mayoría, el 50% frente a 35%, considera que se está mejorando en la reintegración de los desmovilizados. Eso sí, los colombianos en su mayoría, 65% contra 33%, no están dispuestos a sacrificar parte de justicia por negociar la paz. Para el 61% de los encuestados, la implementación de los acuerdos con la guerrilla van por mal camino, 34% piensa lo contrario. El 71% no cree que dichos acuerdos traigan una mejor distribución de la riqueza. El 70% considera que esa paz no va a acabar con la violencia de origen ideológico ni va a traer una solución al problema del narcotráfico, 78% contra 21%, y el 71% asegura que tampoco se logrará esclarecer la verdad y reparar a las víctimas del conflicto. En temas políticos, presentamos el informe del director. La justicia debe ser modelo. Hoy, cuando la justicia colombiana atraviesa por el peor momento de su historia, vale la pena hacer ligeras, cuando no profundas reflexiones acerca del presente, pasado, y desde luego tratar de acertar sobre su futuro, incierto a todas luces, debido a la asfixiante corrupción que la envolvió de tal manera que son muy pocos los que pueden someterse a un examen prolijo, a fondo, de su recorrido a través del tiempo de servicio que determine si está limpio de pecado para que lance la primera piedra a los condenados por esta causa que obliga a tomar decisiones incuestionables, directas y sin consideración alguna. Soñar no cuesta nada, es cierto, pero a la vez si se piensa en voz alta, seguramente se encontrarán caminos diversos que conduzcan hacia un objetivo final: cortar de tajo la corrupción y sentar las bases serias y contundentes para limpiar de por vida las prácticas que hoy no solo escandalizan, sino que avergüenzan y producen asco, rechazo, repudio y claman porque los responsables a todos los niveles de actos comprobados y condenados queden proscritos por siempre para volver a representarla, a formar parte de ella, porque son indignos y el país ha perdido totalmente la confianza en esta clase de funcionarios. Qué bueno fuera, por ejemplo, que quienes sean investigados, juzgados y condenados por actos de corrupción comprobados se han alejado de por vida de toda actividad relacionada con la justicia y de ser residentes, que la medida afecte por igual a su familia hasta un tercer grado de consanguinidad, como para empezar, y obligar a estos funcionarios corruptos a pensar más de una vez cualquier tipo de compromiso con esa práctica que está obligando a que se piensen de esta manera, para ponerle fin a sus raíces más recónditas, a la erradicación de esta práctica que obliga a dudar hoy acerca de la responsabilidad y confiabilidad en los procedimientos de la justicia colombiana, que está por el suelo,
a raíz de los escándalos que involucran a dos expresidentes de la Corte y a magistrados comprometidos en sonados casos que se ventilan en los medios de comunicación y constituyen verdaderas afrentas para el sindicado, investigado y condenado, y por consiguiente para sus familias y núcleos cercanos. La sanción debe ser implacable y severa si se puede llegar a extremos como el de nuestra propuesta. En temas políticos, este fue el informe del director. Humberto de la Calle con la mejor imagen favorable según Gallup Poll. Sin tener en cuenta a Juan Manuel Santos, la encuesta Gallup Poll arrojó que el precandidato presidencial tiene la imagen favorable más alta. Por otra parte, Piedad Córdoba, Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras y Alejandro Ordóñez figuran con una alta imagen negativa. A menos de un mes de lanzada su aspiración presidencial, una nueva medición de Gallup Poll ubica al ex jefe negociador Humberto de la Calle como el personaje de la vida pública sin tener en cuenta al presidente Juan Manuel Santos con la imagen más favorable. El 51% de los encuestados dijo tener una imagen favorable del precandidato frente a un 22% de imagen desfavorable. Esto significa un aumento de 7 puntos con respecto a la medición realizada en junio. A de la Calle le siguen Sergio Fajardo con 48%, Álvaro Uribe y Clara López con 46%, Óscar Naranjo con 45%, Juan Manuel Galán y Claudia López con 42%, Germán Vargas Lleras con 41%, Gustavo Petro con 36% y Jorge Enrique Robledo con 32%. Estos personajes son los 10 primeros. En orden descendente le siguen Simón Gaviria Muñoz, Marta Lucía Ramírez, Piedad Córdoba, Juan Carlos Pinzón, Néstor Humberto Martínez, Luis Alfredo Ramos, Carlos Holmes Trujillo, Alejandro Ordóñez y Luis Carlos Villegas Echeverri. Por otra parte, con la imagen desfavorable más alta figuran el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, 94%, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, 70%, Piedad Córdoba, 65%, Álvaro Uribe Vélez, 50%, Gustavo Petro, 46%, Germán Vargas Lleras, 43% y Alejandro Ordóñez, 39%. La misma encuesta arrojó que el 72% de los consultados desaprueban la gestión del presidente Juan Manuel Santos, es decir, un aumento de un punto desde la medición de junio de 2017. De hecho, en cuanto a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, un tema del resorte del gobierno nacional, el 61% considera que va por mal camino, subiendo 6 puntos desde la pasada medición. Pastrana quiere revivir el movimiento político que lo llevó al poder. El expresidente pidió al Consejo Nacional Electoral que se le otorgue personería jurídica al partido Nueva Fuerza Democrática creado por el mismo Pastrana en 1990, comillas, con el fin de hacer parte del nuevo escenario político y gozar plenamente del alcance constitucional del derecho a elegir y ser elegido, implementado en virtud del acuerdo final firmado con las FARC, cierra comillas. El excomisionado de paz Camilo Gómez pidió al Consejo Nacional Electoral que se le otorgue personería jurídica al partido Nueva Fuerza Democrática creado por el expresidente Andrés Pastrana en 1990 y con el que logró la elección de 8 senadores en los comicios parlamentarios para el periodo 1991 y 1994 y la inscripción de candidato propio y en coalición en 2 ocasiones a la presidencia de la República. En un derecho de petición enviado a dicha corporación, Gómez solicita que se reconozca a Andrés Pastrana como director de dicho movimiento y a él como su representante legal, de acuerdo con el documento, teniendo como base lo establecido en el acuerdo final de paz en relación con la ampliación del derecho de participación de los partidos políticos y las garantías para su permanencia en el escenario político, comillas, es procedente y mandatorio reconocer de nuevo y a la mayor brevedad posible la personería jurídica a la Nueva Fuerza Democrática, de tal manera que pueda participar de manera activa en las próximas elecciones, al igual que el nuevo partido de las FARC. De igual forma, Gómez sostiene que el nuevo reconocimiento de la personería jurídica a la Nueva Fuerza Democrática debe darse de inmediato para que el derecho a elegir y ser elegido
sea efectivo y real. Comillas, la restitución de la personería jurídica a los partidos y movimientos que hayan tenido representación en el Congreso debe ser de carácter inmediato y no requiere normas adicionales, pues está en la Constitución. Asimismo, el acuerdo contempla esta medida como una posibilidad de carácter transitorio y hasta por 8 años, con la clara intención de que en las próximas elecciones del año 2018 y la siguiente de 2022, los nuevos movimientos que surjan o los que existan antes y perdieron su personería jurídica puedan participar en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2018. Hace unas semanas, el Directorio Nacional del Partido Conservador le había pedido al expresidente Pastrana que pusiera su talante, experiencia y conocimientos al servicio de Colombia y del partido, las ideas y la doctrina conservadora, cierra comillas, en pocas palabras, que volviera y asumiera las riendas de la colectividad, comillas. Reconocemos su liderazgo natural y la importancia que se ha tenido a lo largo de la historia del partido, el cual toma mayor vigencia en este momento, en el que las ideas y postulados del conservatismo deben ponerse al servicio de Colombia con más ahínco, cierra comillas, expresaron a través de un comunicado. Las FARC invitan a René Higuita a que haga parte de sus listas al Senado o presidencial. Comillas, René, donde estés, un tremendo abrazo desde este Congreso de las FARC que se va a convertir en un partido político. Te esperamos para que nos ayudes y ojalá puedas estar en una de las listas nuestras al Senado o a la presidencia, cierra comillas, dijo Granda en una rueda de prensa al término de la cuarta jornada del Congreso. El líder guerrillero destacó al exarquero de la selección cafetera como una persona que realmente ha trabajado por la paz de Colombia. Higuita asistió en septiembre pasado a la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, en la que las bases de las FARC aprobaron el acuerdo de paz, así como el abandono de su lucha armada y la transformación en partido político. Por otra parte, Granda aseguró que invitaron al encuentro que comenzó el pasado domingo a Diego Armando Maradona, pero señaló que no pudo asistir porque está en los Emiratos Árabes Unidos. Las FARC iniciaron el pasado domingo el Congreso en el que crearán el partido con el que se integrarán en la vida política legal colombiana. Este encuentro concluirá el próximo 1 de septiembre y en sus comisiones que transcurren a puerta cerrada se determinarán elementos esenciales como los estatutos, nombre, organización o liderazgo, entre otros elementos. Comisión de Acusaciones ordenó inspección judicial en la Corte Suprema de Justicia. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes emitió para realizar una inspección judicial por parte de un grupo de investigadores del Cuerpo de Investigación CTI de la Fiscalía en la Corte Suprema de Justicia. Los investigadores recopilarán información sobre 39 procesos judiciales en los que tuvieron influencia los magistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, quienes han sido señalados en los últimos días de exigir sobornos para encauzar procesos de forma que beneficiara a aforados. Comillas, igualmente solicitamos que la Corte nos certifique la información probatoria encontrada a fin de hacerla llegar a la investigación precisa que adelantamos con Fabio Arroyave, cierra comillas, explicó el representante Edward David Rodríguez. Algunos de los procesos que serán indagados son el del expresidente del Congreso Luis Alfredo Ramos y el de los senadores Hernán Andrade, Partido Conservador, y Musa Besaile, Partido de la U. En investigaciones que se llevan a cabo en los Estados Unidos y en la Fiscalía se tienen indicios de que Luis Gustavo Moreno, abogado y exfiscal anticorrupción, y Leonardo Luis Pinilla, alias El Porcino, harían parte de una red que tramitaba de forma irregular procesos en las altas cortes. Maduro, Colombia ha generado 7 millones de refugiados hacia el mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como muy grave la migración de refugiados colombianos a su país. Dijo que le dio la orden al canciller Jorge Arreaza de recorrer toda la frontera para atender de primera mano la situación. En cadena nacional, Maduro aseguró que a diario, comillas, llegan miles y miles de refugiados a Venezuela, un problema que a su juicio se ha acentuado en los últimos 16 años. Comillas, en la era Uribe Santos, más de 3 millones de colombianos se han venido a Venezuela, hacia Estados Unidos, varios millones más
hacia España varios millones más, hacia Ecuador, Perú, Argentina, varios millones más. Es un problema muy grave, cierra comillas, señaló. El jefe de Estado venezolano aseguró que el país con mayorías o con mayores refugiados del mundo y de gente que huye de la guerra en Colombia, 7 millones han expulsado a Colombia en los últimos años hacia el mundo. Es lo más grave que hay, de acuerdo a Naciones Unidas, cierra comillas. Maduro enfatizó que afortunadamente Venezuela no tiene ese problema. Venezuela es país receptor de migración y refugiados, cierra comillas. Qué vergüenza eso, ¿verdad? Maduro sobre Lilian Tintori tras decomiso de dinero. El presidente venezolano Nicolás Maduro fustigó este miércoles a Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López, luego de que le fuera decomisada una gruesa suma de dinero en efectivo que según ella es para el tratamiento médico de su abuela de 100 años. Comillas, un dinerito que tenían para la abuelita, ¿ah? La manipulación, la corrupción, un escándalo, cierra comillas, dijo Maduro en un acto público transmitido por televisión. Qué vergüenza eso, ¿verdad?, subrayó el mandatario, quien criticó que la prensa mundial guarda silencio ante el escándalo y la corrupción. Agentes de la policía científica encontraron 200 millones de bolívares, $61.000 al cambio oficial, en un vehículo de Tintori, reveló el martes el fiscal general Tarek Saab. El auto era conducido por un familiar de López, añadió al anunciar la apertura de una investigación. Tintori admitió que el dinero es de su familia y sostuvo que se usaría para pagar gastos médicos de su abuela, de quien publicó en Twitter una foto en la cama de un hospital. Comillas, este dinero es para pagar los gastos de mi abuelita que tiene 100 años y está hospitalizada hace días. Ella no tiene seguro, cierra comillas, escribió en la red social. La esposa de López negó que tener ese dinero en un vehículo sea algo ilegal y remarcó que no tiene nada que esconder. Maduro aseguró que si algún dirigente chavista fuera sorprendido con una gran cantidad de efectivo, iría preso. Comillas, lo primero que haríamos nosotros es meterlo preso y favorecer todas las investigaciones y lo expulsaríamos del partido político del gobierno y de la revolución si encontráramos a alguien con cajas de millones y millones de bolívares, cierra comillas, sostuvo. ¿Y qué diría la prensa mundial?, cuestionó. Uribismo denuncia al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desacatar plebiscito. Este miércoles el Centro Democrático radicó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado colombiano por desacatar los resultados del plebiscito sobre el acuerdo de paz con las FARC que se llevó a cabo el 2 de octubre de 2016. A través de un comunicado, la colectividad afirma que tomaron la decisión luego de que ni el gobierno, ni el Congreso, ni la Corte Constitucional respetaron la voluntad soberana del pueblo expresada en los resultados de la consulta. El Centro Democrático señaló que el gobierno debió llevar el nuevo acuerdo que se logró con las FARC luego de los resultados del plebiscito a una referendación popular. Asimismo, destaca que en el texto de lo acordado no se incluyeron los principales reparos del sector del no. La denuncia presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue promovida por el senador del Centro Democrático Fernando Nicolás Araujo, quien señaló: Santos salió corriendo a imponer el acuerdo maquillado. Comillas, Santos repitió 1000 veces que la última palabra la tenía el pueblo colombiano. Le pedimos incansablemente que no sometiera todo el acuerdo en bloque. El resultado fue que el pueblo se pronunció, se opuso a la impunidad del acuerdo y Santos salió corriendo a imponer el acuerdo maquillado y bajo una falsa referendación en el Congreso de la República, cierra comillas, indicó Araujo en un comunicado de su colectividad. Con el recurso presentado, el uribismo le solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se suspendan los efectos políticos de la refrendación que realizó el Congreso del nuevo acuerdo, así como medidas cautelares para frenar la implementación de lo acordado con las FARC. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, respondió en la mañana de este jueves a la demanda.
Para Rivera, esa denuncia, comillas, no tiene ningún asidero porque el resultado se reconoció, cierra comillas. De acuerdo con el funcionario, prueba de ello es que el 24 de noviembre se suscribió un nuevo acuerdo que recogió buena parte de lo que los promotores del no propusieron. El plebiscito que refrendó los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC fue una de las promesas realizadas por el presidente Juan Manuel Santos sobre estas negociaciones. Esa consulta se realizó el pasado 2 de octubre. Ese día el no se impuso ante el sí en el plebiscito con 6.422.136 votos, el 50,23% de votos. Por su parte, el sí reunió un total de 6.361.762 votos. No obstante, solo el 37,43% del censo electoral acudió a las urnas. Tras la derrota, el gobierno se reunió con la oposición, víctimas y promotores del no para redactar un nuevo acuerdo que incluyera las modificaciones de estos sectores. Después de 41 días de la derrota del sí en el plebiscito por la paz, el gobierno y las FARC anunciaron el 13 de noviembre desde La Habana, Cuba, que alcanzaron un nuevo acuerdo de paz. El nuevo texto incluyó unas 60 modificaciones y precisiones con respecto al firmado el 26 de septiembre por ambas partes en Cartagena. Estos ajustes incluyen temas como la justicia transicional, la precisión de la restricción de la libertad para quienes confiesen y colaboren abiertamente con la justicia, la participación en política, que a pesar de ser uno de los puntos más polémicos, se mantiene. También se especifica que en el enfoque de género, un tema por el que también se atacó el acuerdo pasado. El 24 de noviembre se realizó la segunda firma del acuerdo, esta vez en Bogotá, en el Teatro Colón de la capital, en una ceremonia de lejos más austera que la primera. El presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, se reunieron de nuevo ese día para estampar sus firmas en el documento. Colombia no pudo con el colero de la eliminatoria. El partido disputado hoy en San Cristóbal, Venezuela, entre Venezuela y Colombia por la eliminatoria de la Copa del Mundo Rusia 2018 terminó 0-0. Colombia hizo unos planteamientos que no surtieron efecto. También hay que decir que tanto el portero de Venezuela como el de Colombia tuvieron una destacada actuación, especialmente el primero, que evitó que Colombia se hubiera alzado con la victoria. De todas maneras, Cardona, que entró a suplir la ausencia del 10 colombiano James Rodríguez, no pudo llevar a cabo su cometido. Fue lento, pesado, no hizo buenos centros. Falcao fue muy controlado, tuvo 2 hasta 3 jugadores contrarios encima. Por eso afirmamos que Colombia no le hizo un buen planteamiento al colero de la eliminatoria, y por eso el 0-0 con que concluyó el partido hoy en San Cristóbal. Colombia volverá a la eliminatoria el próximo martes enfrentando al líder de la eliminatoria, que es Brasil. La reflexión es: si no pudimos con el colero, con el líder de la eliminatoria, las cosas van a ser a otro precio. Hasta aquí temas políticos. La invitación es muy cordial para que nos sigan de lunes a viernes en este mismo horario, temas políticos. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.